En Entra, entrenamiento de trading, nos dedicamos a capacitar a aquellas personas que quieren lograr u obtener una buena entrada de dinero o ganancia extra a su fuente de ingreso principal. Cuando empecé en este fascinante mundo del trading, me encontré con una terminología que en su mayor parte no entendía. Había un montón de palabras que desconocía por completo. No quiero que a vos te suceda lo mismo, que cuando escuches o estés leyendo sobre algunos de estos términos u otros, puedas tener una clara idea de lo que están hablando o de lo que estás leyendo. Su estricto conocimiento no es necesario para operar en un mercado financiero, pero sí contribuye y mucho a tu cultura general sobre el mundo de las finanzas. Veamos qué es esto de los mercados financieros. Podemos distinguir 5 tipos de mercados financieros distintos de acuerdo a los activos que se negocian en esos mercados. Estos 5 mercados son mercados de capitales de renta fija, el mercado de materias primas, el mercado de divisas, mercado de renta variable y mercado de derivados. Comencemos con el mercado de capitales de renta fija. Los activos de este mercado son deudas que emiten los estados y las empresas privadas y lo hacen para conseguir dinero. Las deudas contraídas por las empresas privadas se conoce como deuda privada y las deudas contraídas por los estados u otros organismos públicos se conoce como deuda pública. La que nos interesa como traders es la deuda pública. La deuda pública es una forma que tienen los estados de financiarse. Cuando necesitan dinero, lo piden prestado a los inversores. La forma de hacerlo es a través de la emisión de títulos de deuda. Existen diversos títulos, pero los principales son letras del tesoro. Acá el Estado se compromete a devolver el dinero en un plazo que va de los 3, 6, 12 o 18 meses, y los intereses que paga son los más bajos. Bonos del Estado. El dinero se devuelve en un plazo de 3 a 5 años. Los intereses son más elevados que las letras del tesoro. Y las obligaciones del Estado. El plazo de reembolso es muy elevado. Puede ser de 10, 20, 30 o más años. Y por eso los intereses son los más elevados de todos los títulos de deuda. Estos títulos de deuda se adquieren en lo que se llama subastas de deuda, en las cuales los inversores que acuden en general son inversores institucionales, como por ejemplo los fondos de inversión o planes de pensiones, y ellos son los que compran la deuda pública de los estados. De esta forma, el Estado obtiene los fondos necesarios para hacer frente a sus gastos, a corto plazo con las letras, a medio plazo con los bonos y a largo plazo con las obligaciones. Ahora veamos el mercado de materias primas. En este mercado, como su nombre lo indica, los principales activos con los que se negocia son materias primas o productos básicos. Este tipo de activos tienen en cuenta muchas variables como por ejemplo eventos climatológicos o conflictos políticos que hacen oscilar su precio, por lo que hablamos de activos que son muy volátiles. Los principales productos que encontramos son materias primas agrícolas, energía, metales industriales y metales preciosos. Dentro de lo que son las materias primas agrícolas, tenemos productos como café, maíz, algodón, azúcar, productos cárnicos, etc. Yendo a la parte de energía, tenemos productos como el petróleo, gas natural, energía eléctrica, etc. Como metales industriales tenemos el aluminio, cobre, zinc. Entenderás que estos son solo algunos de los muchos productos que hay. Menciono solo algunos a modo de ejemplo. Y por último, tenemos los metales preciosos como por ejemplo el oro, la plata, el platino. Ahora veamos el mercado de divisas.
Obviamente en este mercado se negocian las divisas, es decir, las monedas de diferentes países. Debido a la existencia de un comercio internacional entre distintos países que poseen diferentes monedas, era necesario el nacimiento de un sistema de tipos de cambio. Y esto se realiza a través del mercado de divisas. Este mercado de divisas se conoce como Forex, que es una abreviatura del término inglés Foreign Exchange, que significa intercambio de divisas. En este mercado, las monedas se negocian en cruces o pares de divisas. Cada cruce o par se expresa con 3 letras por cada moneda. La que se pone primero es la moneda base frente a una moneda contraria. Por ejemplo, si el par euro-dólar decimos que la cotización está a 1,19, significa que por cada 1 euro me dan $1.19. Y si tenemos el par dólar australiano, dólar americano y la cotización está en 73 centavos, quiere decir que por cada $1 australiano me dan 73 centavos o céntimos de dólar americano. Cabe agregar que el precio de una moneda, como en cualquier otro mercado, se establece por medio de la oferta y la demanda. Pasemos a ver el mercado de capitales de renta variable. Posiblemente este sea el mercado más conocido de los 5, ya que hablamos de lo que comúnmente llamamos la bolsa. En las bolsas se negocian las acciones de las empresas. El precio de estas acciones va fluctuando, entre otras cosas, de acuerdo al comportamiento de los inversores. Y por esto decimos renta variable, porque el precio varía, va cambiando. El precio de estas acciones, correspondientes a una selección de empresas, es uno de los valores que se utilizan para calcular lo que se llama índice o índice bursátil. Todas las bolsas tienen un nombre y el índice o los índices que elaboran también lo tienen. Por ejemplo, el Australian Security Exchange elabora un índice que es Standard & Poor's Australian Security Exchange. Este nombre tan largo se abrevia. Esta nomenclatura se llama ticker. Si este ticker va acompañado de un número, por ejemplo 200, ese 200 es la cantidad de empresas de ese índice. En este caso, las 200 empresas más grandes de Australia. Si no aparece ningún número sino la palabra composite, quiere decir que el índice se calcula a partir de todas las empresas que cotizan en esa bolsa. Veamos algunas bolsas y sus respectivos índices. En Estados Unidos está la bolsa de Nueva York, el famoso Wall Street, que reúne a las principales empresas del mundo, que son más de 2000. En el NYSE, así es su nombre, se usan varios índices, pero 3 son los más importantes. El Dow Jones Industrial, cuyo ticker es DJI, y este índice se elabora con solo 30 empresas de tipo industrial. También está el índice NYSE Composite, que se calcula en base a todas las empresas y activos de la bolsa de Wall Street. Habíamos mencionado que el NYSE reúne a más de 2000 empresas, así que todas ellas en conjunto se usan para elaborar el NYSE Composite. Y el otro índice es el Standard & Poor's 500, que aglutina a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Este es uno de los índices más importantes, por no decir el que más. Wall Street también se divide en submercados. Está el NYSE Alternext, donde tienen cabida empresas más pequeñas. Aparte del famoso Wall Street, en Nueva York también está el Nasdaq, que es la primera bolsa del mundo que funcionó de forma completamente electrónica. Allí cotizan más de 4000 empresas, la mayoría son tecnológicas. Ellos fueron los primeros en introducir la negociación online y las máquinas de lo que se llama trading de alta frecuencia. Como es una bolsa electrónica, no tiene una plaza física, pero se pueden ver las cotizaciones de sus índices en una enorme pantalla situada en el 4 de Times Square. En el Nasdaq destacan 2 índices, el Nasdaq 100
y el Nasdaq Composite, que agrupa a todos los valores que cotizan en el Nasdaq. Aparte de las bolsas de Estados Unidos, en América hay otras bolsas importantes. Por ejemplo, la bolsa canadiense, cuyo nombre es Toronto Stock Exchange, que está entre los 10 mercados más importantes del mundo por volumen de negociación. Sus índices de referencia son el Standard & Poor's Toronto Stock Exchange 60 y el Standard & Poor's Toronto Stock Exchange Composite. En Brasil, específicamente en São Paulo, está una de las bolsas top 10 del mundo, el Bovespa, cuyo índice es el Ibovespa, con las 50 empresas más importantes de Brasil. Y en Argentina, la Bolsa de Buenos Aires nos da el Standard & Poor's Merval, que es un índice ponderado. Veamos algunas bolsas asiáticas y de Oceanía. Quiero aclarar que hay muchas más bolsas, pero estas son las más importantes. En la bolsa de Japón, el Tokyo Stock Exchange, se calculan dos índices, el Nikkei 225 y Topix. En China, la bolsa principal es Shanghai Stock Exchange, donde se calculan dos índices, el SSE 50 y el SSE Composite. En Taiwán está el Taiwan Stock Exchange, donde cotizan más de 700 empresas. Y en Australia tenemos el Australian Security Exchange y el índice que elabora es Standard & Poor's Australian Security Exchange 200. Veamos ahora algunas bolsas europeas. En 2007, la Bolsa de Nueva York llegó a un acuerdo con varias bolsas europeas para unificar mercados y crear un índice común. Se creó el NYSE Euronext, que agrupa a las bolsas de Lisboa, Oporto, París, Ámsterdam, Bruselas, Oslo e Irlanda. En el Euronext se calculan varios índices, entre ellos el Euronext 100 y el Next 150. Otra de las bolsas importantes de Europa es la Bolsa de Londres, donde se calculan los índices FTSE 100 y el FTSE 250. En Alemania está la Bolsa de Frankfurt, cuyo índice es el DAX 30. Y en Francia está la Bolsa de París, que está integrada en el mercado Euronext, pero sigue elaborando sus propios índices. El principal se conoce como CAC 40. Y por último veamos el mercado de derivados. Los derivados son productos cuyo valor se basa o deriva del precio de otro activo, que se denomina activo subyacente. Estos derivados financieros toman como subyacente tanto materias primas como renta fija, índices bursátiles o tipos de interés. Acá creo que conviene dar una explicación más detallada con esto de los subyacentes y luego seguimos con la explicación del mercado de derivados. Leemos que los derivados son productos. ¿Qué productos? ¿De qué clase? Bueno, estos productos pueden ser tanto materias primas como tipos de interés o índices bursátiles. Ya sabemos que los productos de tipos de interés pueden ser letras del tesoro, bonos del Estado, obligaciones, etc. Sabemos que los índices bursátiles se refieren a grupos de empresas que cotizan en bolsa como el S&P 500, Nikkei 225, DAX 30, Dow Jones, etc. Y que las materias primas se refieren a productos agrícolas como el trigo, a metales como el níquel y el oro, y a la energía como por ejemplo el petróleo. Y llegados a este punto vamos a poner como ejemplo este último, el petróleo. Volvemos a repetir la definición técnica de lo que es un derivado. Los derivados, en este caso el petróleo, es un producto cuyo valor se basa o deriva del precio de otro activo. ¿Pero qué otro activo? ¿Panceta, maíz, muslos de pollo? No, ese otro activo es también petróleo. Y acá entra en juego lo que se conoce como el mercado spot del petróleo. En este mercado se hacen las compraventas y transacciones con el objetivo de la entrega física de los barriles de petróleo. ¿Y quiénes son los que participan en este mercado? Son
las grandes empresas petroleras y los refinadores. En este mercado, todos los días se establece el precio de las cotizaciones del petróleo, que va a servir como referencia de los precios en todo el mundo. Por supuesto, no podés intervenir directamente en el mercado spot del petróleo, a menos, claro está, que seas un importante industrial o un inversor institucional. Este petróleo es el que se denomina como activo subyacente. De este petróleo es de donde se desprenden los derivados, que en este caso concreto serían los derivados o los futuros del petróleo, el diésel, la gasolina, etcétera, etcétera. Esta última es una definición para nada técnica, pero lo digo así para que se entienda un poco mejor. Volviendo a la explicación sobre el mercado de derivados, podemos decir que hay diferentes tipos de derivados dependiendo del tipo de contrato. Dentro de los derivados tenemos contratos de futuros, contratos de opciones, warrants, CFDs, swaps, pero no vamos a hablar de las opciones, warrants, CFDs ni swaps. Lo nuestro son los contratos de futuros y eso es lo que enseñamos a la gente a operar. Dijimos que los futuros son un tipo de derivados financieros y que se clasifican de acuerdo al activo financiero subyacente. Hay dos grandes grupos de futuros: futuros sobre activos físicos, que son las materias primas, y futuros sobre instrumentos financieros. Las materias primas se dividen en tres grandes clases de productos: productos agrícolas y ganaderos, metales y energía. Y los futuros sobre instrumentos financieros también se dividen en tres grandes clases de productos: futuros sobre tipos de interés, futuros sobre índices bursátiles y futuros sobre divisas. Y en cada uno de ellos están los distintos activos que podemos operar. Por supuesto hay muchos más, pero los ejemplos citados te ayudarán a comprender de dónde proceden los distintos activos y de esta forma tener una visión global de cómo se estructuran los distintos mercados financieros. Hasta acá vimos cómo distinguir los distintos mercados financieros de acuerdo a los activos que en ellos se negocian. Ahora veamos cuáles son algunos de los mercados que nos permiten negociar estos activos. Veamos solo algunos. Algunos de los mercados de derivados más grandes e importantes del mundo son Eurex, en Europa es el mercado de derivados más grande; Euronext, habíamos dicho que es una fusión de bolsas, acá están las bolsas de París, Ámsterdam, Bruselas, Dublín y Oslo, por lo tanto es un mercado transnacional. En 2002 creció con la entrada de la LIFE, que es el Mercado Internacional de Futuros y Opciones de Londres, y en el 2007 formó junto a la americana NYSE la principal compañía bursátil del mundo, que es el NYSE Euronext. También tenemos al CME Group, que también es una fusión de mercados. Primero la CME se unió con el CBOT y después se unieron con NYMEX y COMEX. Ahora veamos, por ejemplo, si yo quiero operar futuros sobre índices. ¿Cuáles serían los mercados con los que lo puedo hacer? Con el Eurex puedo operar el DAX 30, que es un índice alemán formado por las 30 empresas alemanas más grandes. También puedo operar el MDAX 50, que son las siguientes 50 empresas más grandes de Alemania, después de esas 30 que forman el DAX. También tenemos el Dow Jones Eurostoxx 50, que son 50 empresas de las más grandes de 11 países europeos. Los índices que nos ofrece Euronext son el CAC 40, que es un índice que elabora la Bolsa de París, el AEX 25, Euronext 100, Euronext 150, etc. Con el CME podemos operar el futuro del mini Nasdaq, del mini SP, el futuro del Nikkei, y con el CBOT podemos operar el futuro del mini Dow Jones. Y si queremos operar futuros sobre materias primas, tenemos el NYMEX, que nos brinda el futuro del crudo, del gas natural. CBOT nos da contratos de futuros sobre el maíz, trigo, soja, aceite de soja, harina de soja, etc. Y el COMEX nos da futuros sobre el oro, la plata y el cobre. Si queremos operar futuros sobre renta fija, el Eurex también nos da el futuro del Buxl, el Bund, el Schatz, que estos son títulos de deuda alemana.
Y el CBOT también nos da títulos de deuda de Estados Unidos, en este caso con las letras del Tesoro de Estados Unidos, que es un bono a 30 años. Si queremos operar futuros sobre divisas, tenemos al mercado CME, donde podemos operar con las principales divisas del mundo: eurodólar, libra, yen japonés, dólar canadiense, franco suizo, etc. A que si ahora ves esta imagen entendés un poco más. De ahora en más, espero que tengas un poco más claro el panorama cuando pienses en mercados bursátiles. No te preocupes si hay cosas que se te escapan, que no alcanzas a asimilarlas del todo. Con el tiempo verás cómo las distintas terminologías y los distintos conceptos forman parte de tu saber cotidiano.